Un saludo muy afectuoso, espero todos se encuentren muy bien. Hoy vamos a abordar lo que se llama el modelo CIMED, o sea, un sistema integral de medición de la gestión. La definición plantea que es un conjunto de indicadores medibles derivados de un plan estratégico que permite evaluar mediante índices de alineamiento entre estrategias, objetivos, acciones y los resultados. Permite identificar y dimensionar la brecha entre la organización, la industria y su entorno competitivo. La esencia radica en que mide el alineamiento entre estrategia y desempeño empresarial. Este modelo de medición de la gestión tiene un punto de partida y es necesariamente el direccionamiento estratégico de la compañía, sus objetivos y sus estrategias. Hay que tener mucha claridad sobre la visión, la misión, la filosofía de la organización. Es un modelo que se irriga en cascada. Inicia primero definiendo indicadores para los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo alimentan los índices de los equipos de trabajo que tienen una relación directa con las áreas de negocio que componen las unidades y que por último aportan al cumplimiento de todos los objetivos corporativos. Este modelo de medición tiene unos componentes. Arranca entonces, como le hemos planteado, en los objetivos estratégicos y tiene tres elementos básicos. Primero, los indicadores, que se definen como el conjunto de variables, tanto cuantitativas como cualitativas, que integran el CIMED. En palabras sencillas, son las variables sujetas a medición. Esto significa que yo en la organización puedo medir tiempos, costos unitarios, costos variables, costos fijos, costos medios, costos marginales, costos de proveer un servicio, costo de entrenamiento. Puedo medir comportamientos, es decir, mirar la variabilidad de un factor en un periodo de tiempo estableciendo unos rangos de actuación. Se puede medir crecimiento cuando comparo un punto de inicio con un punto final y establezco una relación para determinar si el crecimiento fue positivo o negativo. Puedo medir cubrimiento, por ejemplo, determinar cuál es el porcentaje del área del mercado que cubre la organización. Puedo medir productividad asociado con medidas de eficacia que tienen que ver con el cumplimiento de los objetivos y medidas de eficiencia que tienen que ver con el uso de los recursos. Puedo medir los proveedores, los tiempos de entrega, los precios, los plazos, la calidad, el servicio, tanto preventa como postventa. Puedo medir los procesos de aprendizaje organizacionales, los demás procesos de la organización y cualquier otro tipo de actividad, proceso o norma que quiera medir en la organización. El segundo elemento del sistema de medición son los índices. Los índices son las unidades de medida del desempeño de las variables sujetas a medición. Por ejemplo, yo puedo medir costo y utilizar un indicador donde determine cuál es el costo promedio por hora extra. Básicamente, los índices son una relación donde en el numerador van los logros alcanzados y en el denominador los logros planeados. Las unidades de medida dependen de la variable que va en numerador y denominador. Cuando las variables tienen las mismas unidades de medidas, se eliminan y se obtiene una razón o un porcentaje. El tercer elemento que compone el sistema son los parámetros o metas con los cuales las unidades de medida se van a comparar. Es decir, tengo que establecer metas a lograr o tengo que establecer metas que hay que incrementar. Estos indicadores pueden dar mayores, menores o iguales a 1. Y parten de un benchmarking
es decir, comparar con los mejores del sector o de la industria, o de planes de mejoramiento continuo para establecer mejoras al interior de los procesos organizacionales. Luego de venir los componentes, siempre todos los modelos deben tener una línea de base. La línea de base es el punto de partida que se toma como inicio del proceso, y el monitoreo se hace a través de índices que habíamos planteado, son los logros alcanzados sobre los logros planeados. El sistema debe tener una visión integral, es decir, parte de la definición de los objetivos estratégicos. La organización debe tener el enunciado de la misión, la visión y sus objetivos para establecer la brecha que existe entre la organización y la industria. Se mueve entonces en un entorno caracterizado por una variable de corte legal, político, social, tecnológica, donde hay unos factores claves de éxito de la industria compuesta por clientes, proveedores, competidores, y donde se desarrollan las competencias globales que se convierten en factores claves del éxito de las organizaciones. Por su parte, las organizaciones cuentan con unos recursos y una infraestructura, unos productos, unos procesos de innovación y desarrollo y de comercialización que comprenden todo el núcleo de competencias básicas, en la literatura llama los core competence, que le dan la ventaja competitiva. Con la ventaja competitiva y los factores claves de éxito se establecen las variaciones, las brechas que existen entre la organización y la industria, y se mide a través de 7 perspectivas que las vamos a delinear una a una a continuación. Hay unos factores críticos de éxito, unos factores claves de éxito que son los que establecen el gap, que son los que establecen la brecha. Desde el punto de vista de las organizaciones existen recursos humanos, todo el personal calificado con todo ese conocimiento al servicio de la organización, unos recursos tangibles que se materializan a través de toda la inversión de capital y la inversión en capital de trabajo, y unos recursos intangibles como el capital intelectual, el know-how, que me permiten desarrollar competencias básicas. Todo este conjunto de recursos agrupados generan unas capacidades organizacionales o core competence que se diseminan a través de la organización por la estructura y que se retroalimentan a través de los sistemas de información. Hay un permanente interrelación con la industria y el entorno. En la industria están los clientes, los proveedores, los competidores; en el entorno las variables que afectan en mayor o menor medida a toda la organización, y entre estas dos relaciones se encuentran las brechas que la organización primero debe medir, luego tomar decisiones que le permitan establecer y llegar a una mínima brecha. El flujo de información alrededor del sistema es fundamental definir dónde se obtienen los datos, cómo se procesan los datos y cómo se interpretan. Para el procesamiento de los datos se establecen relaciones causa-efecto. Esas relaciones causa-efecto las ilustramos con un problema, por ejemplo, de baja productividad en una organización, que puede tener como causas desarrollo de producto, los proveedores, los equipos de trabajo, el marketing, la administración del cliente, las finanzas, donde, por ejemplo, el análisis de la rentabilidad, los presupuestos y los costos, los reportes anuales, los activos fijos, pueden estar generando inconvenientes que terminan en una baja productividad del negocio. Estas relaciones causa-efecto son las que establecen el flujo para poder primero reconocer dónde se encuentra la información, cómo se procesa y cómo se interpreta. En la perspectiva financiera vamos a ejemplificar un poquito la interpretación a través de uno de los indicadores que allí se generan. El modelo integral de gestión se fundamenta en las siguientes perspectivas. Primero, el entorno es una perspectiva externa, luego las fuerzas competitivas
de Porter hay una perspectiva financiera, de mercado cliente, interna, capital intelectual y responsabilidad social. Vamos a abordar la primera, el entorno. Las variables que determinan el entorno son de corte social, político, económico, cultural. Son variables globales que afectan toda la organización y ellas tienen unos indicadores que las materializan: el Producto Interno Bruto, el índice de precio al consumidor, la devaluación, la revaluación, los impuestos, el poder adquisitivo, la empleabilidad. Cada una de estas variables afectan de una manera u otra a las organizaciones. Por ejemplo, las pymes en este momento tienen una problemática alrededor de los impuestos porque deben liquidar el IVA mensual, no obstante que sus ventas y los pagos de sus proveedores son a 90 días. Entonces esto les genera una diferencia entre las entradas de efectivo y las salidas de efectivo que lo están colocando en aprietos. Es decir, que estas variables a través de estos indicadores muestran cómo se afecta la organización. Estos indicadores están muy desarrollados en la literatura. No es sino consultar en cualquier página cómo se calcula el PIB, cómo se calcula el IPC, la devaluación o los impuestos. Por tanto, no nos vamos a adentrar en ese proceso de formulación. La segunda perspectiva es la perspectiva competitiva. Como planteamos, se basa en las fuerzas competitivas de Porter, donde se analiza la rivalidad entre los competidores existentes a través del poder de negociación de los clientes, el poder de negociación de los proveedores, la amenaza de nuevos competidores entrantes que constituyen las barreras de entrada a la industria, la amenaza de productos y servicios sustitutos que son barreras de salida. Estos 5 elementos se interrelacionan, son interdependientes y definen una perspectiva competitiva que se analiza a través de una matriz que se cuantifica con una escala de Likert cuya numeración va de 1 a 5, donde 1 significa que el impacto de ese indicador es bajo en la competitividad de la empresa y 5 significa que es alto. Los factores que se analizan son las barreras de entrada, las de salida, el poder de negociación de los clientes, de los proveedores, la agresividad de la competencia y la amenaza de sustitutos. Voy a ilustrar con un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de las barreras de salida tenemos la inversión de capital. Una empresa de aviación, por ejemplo, desarrolla unas inversiones muy altas en las aeronaves y esto se convierte en una barrera de salida de este negocio porque no es fácil movilizar esas grandes cantidades de dinero. El poder de negociación de los clientes lo enfrenta una pyme, por ejemplo, que le vende a un hipermercado como el Éxito, donde el músculo financiero del Éxito, si usted no tiene la capacidad de producción y el capital de trabajo para producir las cantidades que le piden, puede poner en serios aprietos financieros a una organización. Estas variables se miden a través de esta matriz y nos va a dar una valoración que muestra el perfil competitivo de la organización. La otra perspectiva del modelo integral de medición de la gestión es la perspectiva financiera. En esta perspectiva se analizan 3 dimensiones. La primera es la rentabilidad para el crecimiento, que lo que pretende es las inversiones en capital para expansión de la organización, ya sea a nivel de producto, zona o portafolio, con el propósito de dar mayor valor al mercado y lograr la supervivencia en el largo plazo. La segunda dimensión es la reducción de costos, tiene que ver con un tema de productividad, donde se va a manejar en los conceptos de eficacia y eficiencia, cumplimiento de objetivos y uso de recursos, tratando de que la organización maximice el valor con los mínimos recursos. La tercera dimensión de la perspectiva financiera es la utilización del capital. Las organizaciones no solo tienen inversión en capital para inmovilizado de maquinaria y equipo, sino que tienen grandes inversiones en capital de trabajo para mantener inventarios, materias primas, productos en proceso, productos terminados, cuentas por cobrar. Pero paralelamente con la dinámica actual de los negocios es necesario inversiones en capital intelectual
y en know-how que son tan importantes como las inversiones de dinero. Frente a la perspectiva financiera se encuentran muchos indicadores, el caso del índice DuPont, de la rentabilidad del patrimonio, la rentabilidad de la inversión, el valor económico agregado, las utilidades después de impuestos y amortizaciones. Vamos a ilustrar con un índice, el índice DuPont, que se construye como una relación entre tres medidas: la rentabilidad sobre el activo, la rentabilidad sobre el patrimonio y el multiplicador del apalancamiento financiero. En esta pequeña figura se ilustra cómo se construye la fórmula DuPont, que permite establecer cómo la organización está generando dinero para cumplir con todas sus obligaciones. ¿Cómo se interpreta? Después de haber ingresado unos pequeños datos, tenemos que en esta gráfica se muestra que el ROE asciende al 11%. Ese ROE está compuesto por la rentabilidad del activo y la medida del apalancamiento financiero. En primer lugar tenemos que el ROE indica que la empresa genera una rentabilidad del 11% sobre el patrimonio de los accionistas, lo que significa que a los accionistas se le está agregando 11 centavos por cada dólar que tienen invertido, o en su defecto 11 dólares por cada 100 dólares invertidos en el negocio. De la descomposición de la fórmula podemos sacar una segunda conclusión. Cuando descomponemos el ROE, se observa que mediante el ROA, esos 11 centavos que se ganan, 6.29 son generados por cada dólar en activos que tiene la empresa. 6.29 por cada dólar en activos. El efecto restante de ese 11% se debe al nivel de apalancamiento, que en este caso es del 1,75%, conforme ya se denomina en el indicador MAF, lo que significa que los activos representan el 175% del patrimonio de los accionistas. O sea que por cada peso, por cada dólar que el accionista tiene invertido, la organización ha generado 1.75 dólares en rentabilidad. Consecuentemente, los restantes 75 centavos son financiados por terceros. En conclusión, entre mayor sea el MAF, el apalancamiento financiero, mayor va a ser el nivel de apalancamiento que tiene la organización. En tercer lugar, encontramos que si se desmembra un poquito más la fórmula, el ROA se descompone a su vez en dos indicadores, el ROS y el ROTA. Como resultado podemos observar que la empresa maneja de utilidad sobre ventas, o sea ROS, rentabilidad sobre ventas, la S es porque es selling, utiliza como ROS el 3,67%, es decir, que por cada dólar que la empresa vende está obteniendo 3.67 centavos como utilidad. Por otro lado, la ROTA, o sea, la rotación de activos, indica que los activos rotaron 1.71 veces en el año, es decir, que por cada peso que tenía invertido en activos, la empresa vendió 1.71. Entre más alta sea esta rotación, es mejor. Al multiplicar estos dos ratios, se obtiene la rentabilidad sobre los activos de 6.29. Es decir, el ROA es producto de multiplicar el ROS y el ROTA. Cuando multiplico estos tres, obtengo el ROE. La tercera conclusión a que podemos llegar interpretando este indicador es, ya vimos la conclusión general,
encontramos que la fórmula Dupont permite dividir el rendimiento de una organización sobre el patrimonio de los accionistas en los componentes: utilidad sobre las ventas, la rentabilidad sobre los accionistas, el ROE, lo descomponemos en la rentabilidad sobre las ventas y en la rentabilidad y en la rotación de activos, y lo mezclamos con el apalancamiento financiero. El ROS, o sea, la rentabilidad sobre las ventas, señala que cuando estamos ganando por cada dólar que vendemos, la rotación de activos muestra qué tan eficientes somos en el uso de los activos. Es decir, aquí se muestra cuánto nos ganamos por cada peso invertido, y aquí se muestra qué tan eficientes somos en el uso de los recursos, porque este 1,71 significa que por cada peso invertido en activos estoy vendiendo 1,71. Por su parte, el MAF refleja el nivel de apalancamiento, es decir, cómo la organización aprovecha la deuda para generar utilidad. Como resultado, la forma en que se genera rentabilidad depende de la estrategia de negocios. La estrategia de negocios puede ser, por ejemplo, ganar poco por cada venta, pero generar rentabilidad a través de rotación. Es decir, tener un margen de utilidad poquito, pero rotar mucho los activos, vender mucho en el año, y esta rotación incrementa la utilidad. O la segunda estrategia sería tener un margen de contribución, una utilidad muy alta, pero tener una menor rotación. Esto depende de la naturaleza del negocio. Un negocio de supermercado, por ejemplo, se apalanca mucho en la rotación de sus activos, mientras que un negocio que vende vehículos se apalanca mucho en su margen de contribución. Esta es la interpretación que se hace a los indicadores. Más adelante vamos a explicar que la relación que existe. Recuerden, cuando habíamos visto en una diapositiva anterior la relación causa-efecto, es necesario entender e interpretar los indicadores a la luz de las estrategias de la organización para poder tomar decisiones que generen valor y que la empresa logre la supervivencia en el largo plazo. La otra perspectiva del modelo es el mercado. En el mercado analizamos el cliente, el mercado, la comercialización. Debemos de calcular indicadores que me permitan, por ejemplo, calcular el nivel de penetración, que se define, por ejemplo, la penetración en el mercado como los clientes que han comprado el producto en la categoría sobre el mercado de ese producto, el número de personas. Podemos medir la participación del mercado, el top of mind, la cuota de mercado. Yo estoy ilustrando aquí unos pocos indicadores. La cuota de mercado es, por ejemplo, el porcentaje de mercado definida en términos de unidades o de ingresos de un producto específico con relación al líder de la categoría. La cuota de mercado relativa es igual a las ventas de nuestra marca sobre las ventas de la principal marca competidora. O también se puede calcular el indicador en número de unidades. La cuota de mercado relativa será igual a las unidades vendidas de nuestra marca sobre las unidades vendidas de la principal marca. O sea que se puede establecer la relación en pesos o en unidades. Aquí se ilustra un poquito los indicadores. Ya cada gerente en la organización debe definir el conjunto de indicadores que más le convenga a las mediciones que él requiera frente a los procesos que requiere mejorar. Luego viene la perspectiva interna, que lo que pretende es medir la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos. Se divide en dos grandes componentes. Primero, unos procesos gerenciales, donde está el direccionamiento estratégico, la toma de decisiones, la asignación de recursos a través de los presupuestos, la inversión del capital y el control de la gestión. Y unos procesos operativos, el proceso logístico tanto externo como interno, el proceso de producción, el proceso operativo de la organización, la comercialización y la gestión de la infraestructura. Alrededor de la perspectiva interna existen muchos índices. Aquí ilustro dos: el índice de proceso de actividades, que se puede hacer con controles de cronograma, con barras de Gantt,
Y hay indicadores como, por ejemplo, el número de comités realizados sobre los comités planeados, el número de secciones realizadas sobre las secciones planeadas, el número de eventos realizados sobre el número de eventos planeados, índice de procesos de reclamos, el número de reclamos del periodo actual sobre el número de reclamos del periodo anterior. No soy muy exhaustivo en la presentación de indicadores porque es un proceso que se debe desarrollar en grupos de trabajo en la organización para definir los indicadores más pertinentes alrededor de las necesidades de la organización. La otra perspectiva del modelo integral de medición de la gestión es el capital intelectual. Actualmente las organizaciones tienen un reto muy importante frente a la medición del capital intelectual y frente a cuantificar los procesos de innovación. El capital intelectual tiene unos indicadores claves, depende de la productividad del colaborador y de la capacidad que la empresa tenga para retener ese colaborador, que derivan en la satisfacción de este. Y su satisfacción está alimentada por la cultura y el clima organizacional y por las competencias que la organización ha logrado incorporar en el proceso de formación de esos colaboradores, así como la infraestructura tecnológica. Esto tiene una interacción permanente en la manera como los empleados participan en los procesos de innovación y con las capacidades operacionales de la organización. Es un círculo virtuoso que es necesario gerenciar y que es necesario definir indicadores para mejorar. El capital intelectual toma mucha relevancia últimamente. Ahora, por ejemplo, ya se habla del índice de bienestar Gallup. Es un índice de bienestar que se saca a nivel mundial y que tiene unas áreas de bienestar en el empleado, en las personas, ciudadanos, el sentido de propósito, las conexiones sociales, las finanzas, la comunidad y el estado físico. Esto lo trae simplemente para ilustrar la importancia que está teniendo el capital intelectual en esta época, y aquí ejemplifico varios índices que se pueden desarrollar en torno a esta perspectiva. El índice de participación, o sea, el total de sugerencias recibidas sobre el total de empleados. El índice de creatividad, total de sugerencias aceptadas sobre el total de sugerencias recibidas. Aquí es importante aclarar que estas fórmulas no son per se. La organización puede definir sus propios índices de participación, sus propios índices de creatividad, sus propios índices de innovación. Una innovación en productos, por ejemplo, sería qué porcentaje de las ventas se derivan de productos nuevos en el último año. Allá hay un conjunto de índices que ilustran y ejemplifican el proceso del capital intelectual. Luego viene la séptima perspectiva, que es la responsabilidad social. La firma es un ciudadano corporativo. Como ciudadano corporativo está sujeta a unos indicadores sociales y debe aportar a la comunidad en la cual se desarrolla. Aquí está el índice de generación de empleos directos, el índice de contribución a la generación de empleo, la contribución al PIB, el índice de participación en la comunidad. Estas 7 perspectivas entonces son las que comprenden el modelo, el sistema integral de medición de la gestión, y como conclusión, cuando una empresa aborda este proceso, le permite crear una cultura de la medición. Los americanos plantean que lo que no se mide no se puede controlar, orienta a la organización hacia la productividad, a que sea eficaz y que maneje eficientemente sus recursos, que tenga un proceso de mejoramiento continuo en aras de consolidar las ventajas competitivas. Bueno, con esto vemos de manera muy sintética lo que es el modelo integral de gestión, los componentes, y nos veremos en un próximo video con un ejemplo concreto de este modelo. Muchas gracias.